Indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Bueno, mi nombre completo es Juan Francisco Fernández Curapil. Mi RUT es 19.107.827-6. En primer lugar, saludarle, estimado ministro de Fe del Consejo Constitucional y a quienes se encuentran presentes hoy. Mi nombre, como les mencioné, es Juan Francisco Fernández Curapil. Vengo en representación del Movimiento por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra. Y el día de hoy voy a hablar acerca del fortalecimiento de la protección ambiental a nivel constitucional, a través de un análisis sistémico del anteproyecto constitucional desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza y la sostenibilidad. Debemos hablar de la interconexión intrínseca de la biodiversidad y abogar por la protección de la naturaleza como un organismo viviente del cual somos parte. Al discutir sobre los fines de nuestra existencia en la naturaleza, se suele argumentar que nuestra preocupación básica para asegurar nuestro desarrollo y bienestar debe ser la preservación de la vida a la escala planetaria. La importancia fundamental de la relación de esta reciprocidad que tenemos con la naturaleza va más allá del beneficio humano y abarca la vida en su totalidad. Así, el Estado debe garantizar el orden público ambiental y proteger el equilibrio del sistema vivo de la naturaleza a través de su actuar, considerando el reconocimiento de los bienes comunes naturales, sociales, intelectuales y culturales. Esto implica que debemos protegerlos y gestionarlos de manera colectiva. Discutimos así también sobre un desarrollo social perdurable, una versión robusta del desarrollo sustentable. Esto implica la recepción de los derechos de incidencia colectiva a nivel constitucional. Nuestro ordenamiento jurídico así debe contemplar el desarrollo y protección de un libre comercio con perspectiva de sostenibilidad. Y bueno, ¿quiénes somos? ¿Quién es el movimiento por la protección de los derechos de la naturaleza? Somos un grupo de personas muy diverso que vivimos en diferentes áreas geográficas de Chile, desde las montañas hasta el mar. Tenemos creencias y ocupaciones diversas. Así, nuestros objetivos principales que nos reúnen son el generar conciencia sobre la importancia de restaurar y proteger la biosfera. Así, nos hemos propuesto como misión contribuir al bienestar y a la salud integral de la población a través de la búsqueda de un equilibrio en la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza. Así buscamos fortalecer la conciencia en nuestra interrelación y la protección de la tierra en un buen vivir. Está de más decir que el sistema actual de explotación de recursos es insostenible. Es por eso que debemos destacar la necesidad de un cambio hacia un marco legal que incluya un orden público ambiental basado en principios de precaución, reparación y restauración desde una gobernanza ecológica que proteja al mundo pensando en las generaciones presentes y futuras. Así, armonizar las discusiones económicas con la protección de la naturaleza y garantizar la transparencia y el acceso a la participación de todas las partes interesadas e integradas en su existencia. Y bueno, ¿cuál es nuestra relación de nuestros objetivos como organización con el anteproyecto? ¿Por qué estamos participando también de esta audiencia? Nosotros el año pasado participamos con distintos convencionales por la protección de los derechos de la naturaleza. Así nosotros nos coordinamos desde el primer momento en que comenzó el primer proceso constitucional, nos vinculamos con ex constituyentes para firmar un compromiso por la protección de los derechos de la naturaleza y la protección de las aguas. Así también nos vinculamos con distintas organizaciones socioambientales para generar un foro en la protección de los derechos de la naturaleza, el cual fue realizado en la Universidad de Chile. ¿Y cómo se relaciona esto con el actual proceso constituyente? Esto lo voy a abordar desde el desarrollo del capítulo 1 del anteproyecto, de los fundamentos del orden constitucional, con un especial énfasis en la conceptualización del derecho de propiedad, acerca del capítulo 6 del anteproyecto, del gobierno y administración regional y local, y el capítulo 13 de la protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Temática 1. En esta temática 1 vamos a abordar el capítulo 1 del anteproyecto del orden constitucional, en el cual vamos a proponer que a lo dispuesto en su artículo 12 de este primer capítulo, el considerar el deber del Estado en el cuidado y la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Así, el Estado debe proteger el medio ambiente y la biodiversidad reconociendo a la naturaleza
y a los animales como sujetos integrantes del ordenamiento del Estado. Así, para la protección de la naturaleza y el bienestar, debemos reconocer la importancia de un buen vivir de las personas, considerar el biocentrismo como idea matriz, entendiendo que formamos parte de la naturaleza. Al proteger la naturaleza, se protege también la vida de las personas. Así debemos destacar que el deber del Estado en este cuidado de la biodiversidad debe ser seguido por establecer un sistema de gobernanza de aguas participativo dentro de la composición geográfica de las distintas cuencas que componen la geografía del país. Debemos enfatizar la importancia de proteger la naturaleza con enfoque en el biocentrismo, considerando los derechos humanos y reconociendo la interdependencia entre las personas y la naturaleza. Esto, por ejemplo, se puede ver traducido en la creación de una institución como es la Defensoría de la Naturaleza, un organismo independiente con personalidad jurídica y autónoma que podría ayudarnos a promover un modelo de desarrollo que valore y proteja la naturaleza como un ser vivo digno de derechos del cual somos parte. Así también en el primer capítulo del anteproyecto se encuentra el artículo 16, el cual indica que la Constitución asegura a todas las personas, y bueno, ahí tiene distintos numerales, y de respecto al número 20 de este artículo 16, nosotros también tenemos ciertas discordancias y queremos proponer que el desarrollo en sus múltiples manifestaciones debe considerar la relación indisoluble entre la sociedad y la naturaleza. Así también vamos a insistir en la integración de un orden público ambiental que debe ser de interés general de la nación. El artículo 16 también contempla la regulación de los derechos de agua, los derechos de aprovechamientos de agua. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con esta propuesta que se trae desde el anteproyecto, pues consideramos que el manejo y la gobernanza de las aguas debe considerarse desde una perspectiva distinta, que implique el reconocimiento de las redes integradas de agua a sus ciclos e integrados a las cuencas que componen la geografía nacional. Es por eso que también debemos discutir acerca del dominio del Estado sobre los bienes comunes que debemos proteger como sociedad. Así, por ejemplo, para la explotación y exploración del beneficio de las minas, que se encuentra regulado también en el artículo 16 y en el número 34, debemos integrar la perspectiva de los modelos de desarrollo que fomenten la libre competencia con un enfoque en la descentralización de los ingresos que se generan para los grupos sociales que habitan las correspondientes zonas geográficas de un ente productor en base a la explotación de elementos de la naturaleza. Esto viene a responder a la demanda de descentralización y desconcentración de los recursos que viene siendo reclamada por el país desde hace muchos años y que nos llevaron también a organizarnos como sociedad y llegar a discutir acerca de un nuevo proceso constitucional. Así también respecto de las concesiones y exploración y explotación de concesiones que se regula en este artículo 16 del anteproyecto, al interés público queremos integrar el orden público ambiental, que hemos repetido varias veces y que consideramos fundamental que debe ser integrado en esta propuesta de nueva Constitución. Así, también específicamente en este punto número 34 del artículo 16, queremos destacar la protección de los glaciares y sus entornos. No podemos dejar la protección de los glaciares en sí solo, porque el entorno de los glaciares es la parte que se está viendo mermada en este momento por la explotación de las mineras, y lo cual no considera la integración de las cuencas y los cuerpos de agua. Actualmente, por ejemplo, tenemos el caso de Olmué, donde ya se secó el río de Olmué. No hay río, está el puente, pero está el camino seco. En zonas como Coronel, de donde vengo, que es una zona de sacrificio, los cuerpos de agua se están secando. ¿Por qué mencionamos este sistema integrado de agua también y de integración y de ordenamiento territorial? Porque se encuentra todo interrelacionado y nosotros somos parte de esto y debemos tener la conciencia a nivel del orden público nacional. La descentralización implica una protección de mares, de humedales y de los cuerpos de agua como parte fundamental de los ciclos que componen la naturaleza. Nuestro rol es fundamental para enfrentar la emergencia climática inminente. Respecto a los objetivos que debería recoger un sistema de administración y de gobernanza participativa, se debe proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Esto se relaciona directamente, por ejemplo, con la gestión de los bosques, una gestión sostenible.
Esto debe detener e invertir la degradación de las tierras, combatir la desertificación y frenar la pérdida de biodiversidad. Esto se puede ejemplificar en los modelos de mercados que hay, por ejemplo, en el sur de Chile con el modelo extractivista forestal, el cual también debemos cuestionarnos. ¿Por qué? Porque los cuerpos de agua se están secando debido a la extracción de estos recursos sin ningún criterio de sustentabilidad ni considerar las generaciones futuras. Así, el derecho al agua y al saneamiento de conformidad a la ley debe prevalecer también para el consumo humano y el uso doméstico suficiente. Administrar sosteniblemente los ecosistemas marinos, costeros, terrestres e interiores de agua dulce debe abordar los efectos también de la acidificación de los océanos. No estamos separados de los océanos y también si queremos reconsiderar cómo nos interrelacionamos también con esta zona costera que abarca Chile, debemos considerarlo como parte integrante también de los ciclos naturales de los cuales no estamos separados. De conformidad a las reglas de temporalidad, requisitos y limitaciones que se deben considerar en la utilización de los bienes comunes, en la protección de la naturaleza a nivel constitucional, distintos sectores de la sociedad también han propuesto distintas instituciones, como por ejemplo venía propuesto en el proyecto constitucional anterior, la creación de la Agencia Nacional de Aguas, que es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encargaría de recopilar la información, coordinar y dirigir la actuación de los órganos del Estado con competencia en materia hídrica. Así, relevando el interés público intergeneracional y la protección ambiental, debemos también integrar el cuidado de las instancias fósiles e hidrocarburos en su integración a los ciclos de la naturaleza. Por otro lado, otro de los conceptos que debemos rescatar en esta presentación está la protección de la ruralidad, de las actividades productivas integradas a la mantención de servicios ecosistémicos, como la regulación climática. La ruralidad permite la captura y el secuestro del carbono, la mantención de la fertilidad del suelo y la provisión del agua. Hay que hablar del suelo. ¿Qué es el suelo? Cómo el suelo nos otorga también la sustentabilidad y la base para la organización de nuestra sociedad. Así también el artículo 24 de este anteproyecto habla de tomar las medidas adecuadas para realizar los derechos de la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social, a la educación, a la cual se debe integrar la educación ambiental de la sociedad como deber del Estado. Comprender el bienestar de las personas integradas y dependientes del bienestar de los ecosistemas. Así también queremos hablar de los mecanismos de protección e integración de los paisajes que constituyen los ecosistemas. Hablemos de corredores biológicos, hablemos de la integración de estos paisajes para la protección de los distintos ciclos naturales que debemos proteger urgentemente. Respecto a las prestaciones sociales vinculadas a estos derechos sociales, debemos destacar que hay cosas con las que estamos de acuerdo dentro del anteproyecto, pero debemos considerar el mínimo de integración del patrimonio ambiental histórico de Chile. Así también cuestionarnos cómo entendemos la infraestructura crítica que debe ser protegida por la nación y por el Estado. ¿Qué entendemos como este concepto de infraestructura crítica indispensable? Aquí también tenemos que proteger los recursos que actualmente están siendo urgentes para el mundo, como por ejemplo el agua dulce. Y si es que pensamos también desarrollar modelos extractivistas y de desarrollo en nuestro país, debemos considerarlos integrados en una protección que piense en las generaciones futuras. En segundo lugar, el tema 2, del gobierno y la administración regional y local. Queremos destacar que los conceptos de equidad territorial que vienen integrados en la propuesta del anteproyecto, como en el artículo 123. A esto sumamos la consideración de la integración de las zonas de protección ambiental esencial para el modelo de gobernanza de los territorios. Por otro lado, la división administrativa del territorio debe contemplar la protección y división en base a los sistemas integrados de protección de la naturaleza y de acuerdo a los principios de la ley de la naturaleza actualmente que fue aprobada hace muy poco, hace como un par de semanas, la ley de protección de las áreas protegidas. Así debemos
elevar los estándares de administración con un enfoque en la integración de las personas, establecer criterios objetivos de los antecedentes históricos, sociales, geográficos y culturales, y contemplar las formas de participación ciudadana son fundamental para esta finalidad. Por otro lado, debemos cuestionarnos qué entendemos por desarrollo sostenible. Y esto se encuentra abarcado como concepto en el artículo 124 del anteproyecto. El desarrollo sostenible es un debate que se viene dando a nivel mundial y que también debemos considerar al momento de establecer las bases de nuestra sociedad. Tenemos que incluir mecanismos de solidaridad y equidad en estos modelos de desarrollo, atendiendo las circunstancias especiales que caracterizan sociodemográficamente a las distintas zonas del territorio nacional. Así también considerar el valor fundamental de la autonomía territorial con las atribuciones que tienen las municipalidades, la fiscalización, la coordinación, la complementariedad del gobierno regional. Nosotros estamos de acuerdo con esto y queremos potenciar también la descentralización con el fomento de la libre competencia y el desarrollo económico de los territorios, considerando la protección de la naturaleza y la descentralización. Así también valoramos el reconocimiento de la descentralización fiscal que se considera en el artículo 141 de este anteproyecto. La compensación económica interterritorial es fundamental para el desarrollo del país. Discordamos respecto al término de los montos compensatorios que deben ser integrados. Consideramos que esta compensación no debe ser realizada como una manera de subsanar los grandes problemas que estamos generando para producir los modelos de desarrollo y económicos de nuestra sociedad. Es por eso que hacemos especial énfasis en la descentralización fiscal. ¿Por qué? Porque los recursos de los territorios que se explotan deben quedar en los territorios para fomentar la autonomía territorial. La autonomía territorial no se va a desarrollar si no consideramos la redistribución de los recursos, el fomento del trabajo de las distintas regiones. La protección de quienes sufren las consecuencias ambientales o sociales producto del desarrollo de determinadas actividades. Debemos eliminar y debemos terminar con las zonas de sacrificio. Los deberes del Estado y las personas en materia ambiental deben ser planificar los territorios velando por el interés general. Es deber del Estado identificar las amenazas provocadas también por el cambio climático, reconocerlo como un escenario en el cual nos estamos desenvolviendo como sociedad, proteger la biodiversidad y los ecosistemas, adoptar las medidas necesarias de conformidad conforme a las obligaciones establecidas en tratados internacionales suscritos por Chile, resguardando los intereses de las generaciones futuras. Por último, en el desarrollo de las temáticas vamos a abarcar una tercera temática que tiene que ver con el capítulo 13 del anteproyecto, que ya lo he mencionado bastante en esta presentación, que es la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el desarrollo. Así es necesario hablar de la biodiversidad y de las áreas protegidas, la mantención de los servicios ecosistémicos como la regulación climática por medio de la captura y el secuestro de carbono, nos llevan a mantener el cuidado de la naturaleza, la protección y el acuerdo de los derechos de las personas comprendidos en un sistema natural integrado, como relación indisoluble entre la humanidad y la naturaleza. Es sumamente importante apoyar el desarrollo rural sostenible, su papel estratégico y fundamental con la economía del futuro. Se enfatiza el deber del Estado al sector campesino en prácticas, evitando las prácticas monopólicas, oligopólicas y especulativas que perjudiquen el bienestar social y la configuración. Por último, como conclusión, debemos mencionar que la Tierra es nuestro hogar. La humanidad es parte del vasto universo evolutivo. La Tierra es nuestro hogar y está viva como una comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia se aventure exigente e inciertamente a la experiencia, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la vida. Los Jaidas decían que se nos va la vida. Amor, se nos va la vida. Somos hijos de la Tierra y su palabra es nuestra historia. El Estado debe fomentar el desarrollo integral de las personas a nivel físico, espiritual y social, con especial importancia en la educación, el cuidado y la protección de la naturaleza,
recoger la perspectiva jurídica y el reconocimiento de los pueblos originarios latinoamericanos que se sienten y que se ven integrados a un gran sistema que es la Tierra. Quiero terminar agradeciendo, reconociendo a Waldo García, quien fue un abogado que colaboró con la organización Derechos de la Naturaleza Madre Tierra. Él falleció durante el proceso constituyente anterior. Agradecer también a Camila Bustamante, que ayudó a la redacción y a la evaluación del anteproyecto constitucional. Y a todas las personas que siguen trabajando por la protección de la naturaleza, pensando en la integración de las generaciones actuales y futuras. Muchas gracias.